El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. El movimiento, la educación y las prácticas corporales se encuentran en Edufísicamente. Bienvenidos. Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Edufísicamente, el programa de la Facultad de Educación Física de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, que tiene también que ver con contenidos de todo lo que se vive, todo lo que se desarrolla, todo lo que se experimenta en nuestras 3 licenciaturas: la licenciatura en Deportes, la licenciatura en Educación Física y la licenciatura en Recreación. Muy contentos de iniciar una nueva temporada en este año 2026. Este es nuestro primer episodio de este primer semestre. Agradeciendo al equipo de la Pedagógica Radio, un saludo especial a Yolanda Barrantes, Luis Bautista en la producción, Tubán Cárdenas en la producción, Mario Enríquez en el Control Master y Alejandro Sepúlveda, coordinador general de esta nuestra emisora, la Pedagógica Radio. Para quienes van a iniciar también este acompañamiento de este nuevo año 2026, les queremos contar que nuestro programa cuenta con 3 secciones: una denominada Facetas, la segunda Cuerpo, Cultura y Vida, y finalmente cerramos con la sección que hemos denominado Ocio y Tiempo Libre. Una vez dados los agradecimientos, después de este prólogo de bienvenida a todo nuestro equipo de la Pedagógica Radio, entonces pues vamos a comenzar en forma con nuestro primer programa 2026, con la sección Facetas. En Edufísicamente, Facetas. A toda nuestra audiencia es bueno contarles que este programa se graba los viernes a las 10 de la mañana, y hoy en particular tenemos 2 invitados. Un invitado muy especial, como todos los que siempre traemos, que están aquí en nuestra cabina frente a estos micrófonos. En este caso al estudiante Diego Leonardo Sánchez Bejarano, y en algunos momentos vamos a hablar precisamente de la radio en el mundo, la radio en Colombia particularmente, y vamos entonces a tener unos tipsitos, ¿sí?, para que nuestra audiencia sepa por qué estamos aquí haciendo esto desde hace bastantes años, ¿sí?, y por qué lo seguiremos haciendo cuando amamos este medio de comunicación, y en particular este medio alternativo de comunicación que es el mundo de las emisoras que hacemos a través de la internet, las emisoras online. Bueno, pues decir que ya en Colombia tendríamos casi 100 años de radio en nuestro territorio nacional, porque en realidad pues la radio en Colombia empieza a gestarse a finales de la década de los 20, hacia 1928, 1929. En Colombia estaba el presidente Miguel Abadía Méndez, sí, el mismo que encomendó a nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús, y por esa época se hicieron entonces las primeras instalaciones para la radio pública. Luego vendría la radio comercial. Una de las primeras emisoras, o la primera emisora pública, fue la HJN, que fue muy importante en la historia de nuestro país. Bueno, un añito después iniciaría la radio que se llamaba la Radio Barranquilla.
Radio celebramos el Día Mundial de la Radio. Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY. Un hito histórico de la radio educativa colombiana es Radio Sutatensa, que revolucionó la educación rural. Fundada en 1947 por el sacerdote José Joaquín Salcedo, Radio Sutatensa se convirtió en referente mundial. Usó la radio como herramienta de educación popular, alfabetización y desarrollo social campesino, convirtiéndose en uno de los proyectos de radio educativa más influyentes de América Latina. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Así pues que así comenzó este mundo maravilloso de la voz humana. Y es lindo porque la radio es uno de los medios en donde la imaginación de los perceptores o los receptores de quienes nos escuchan, entonces pueden hacerse sus propias imágenes. Bueno, este es un primer homenaje a el Día Mundial de la Radio, y vamos entonces con nuestro invitado de carne y hueso aquí en nuestra emisora La Pedagógica Radio. Mi estimado Diego Leonardo Sánchez Bejarano, me gusta siempre decirle a los invitados los dos apellidos. Buen día. Buenos días para todos, para todas, los compañeros que nos estén escuchando, los docentes también. Desearles un muy feliz día en primera instancia. Diego, sí señor, buen día, buena noche, feliz madrugada, feliz anochecer, porque este programa pues lo va a escuchar muchas personas en cualquier horario y en cualquier parte del planeta y sus alrededores. Bueno, Diego, usted es estudiante de segundo semestre actualmente, ¿verdad? De tercero. De tercero. Sí, ya está en tercero. Lo conocí, fue en segundo. Y me llamó mucho la atención todo lo que usted sabe, todo lo que usted hace. Por eso, este programa tiene que ver con la importancia de leer, con la importancia de la lectura. Empecemos por ahí. ¿Cuándo le empezó a gustar o a llamar la atención leer y leer libros también en físico? Bueno, claro, todo empieza en la infancia, ¿no? Yo considero que la introducción a la lectura debe ser profundamente abierta desde pues, el ejemplo con los padres hasta el resto en el colegio, en el trabajo puede ser también. Sin embargo, pues a mí desde pequeño no me llamaba tanto la lectura, ¿sí? No tuve como esa profundización, esa enseñanza en tanto a los valores de la lectura. Sin embargo, pues en el colegio empezábamos a leer ya en grados avanzados, de noveno a 11, casi, ética, política para amador, la Ilíada, ¿no? Obras un poquito clásicas y para pues comprender un poquito cómo funcionan el mundo en general. Y nuestra historia y nuestra memoria. Sí. Importante eso que dice Diego sobre el ambiente familiar, digamos, donde los padres lean algo. ¿Sus padres leían alguito? Habían un montón de libros en la casa, es decir, qué bueno. Teníamos una biblioteca repleta de enciclopedias. Sin embargo, pues a pesar de que estaban ahí físicamente, no se leía, por así decirlo de alguna forma. Hubo un tiempo en el que mi papá alcanzó a coleccionar periódicos, pero también era como por una tradición heredada desde los abuelos, ¿no? Sí, bueno, y la otra figura que usted menciona, pues ahí, al interior del primer comentario, es el otro ámbito, el ámbito escolar. ¿Tuvo profesores o profesoras que le indicaran un camino sobre lo maravilloso que es leer? Sí, claro, recuerdo muchísimo a un profesor, el profe de ética precisamente, nos enseñaba lo maravilloso que es la lectura, porque abre posibilidades a otros mundos, abre como posibilidades también al pensamiento y al desarrollo de las habilidades críticas, ¿no? El análisis del entorno, en general, pues la sociedad. Y creo que me empezó a interesar mucho la lectura porque nos inducía con cosas sencillas. Por ejemplo, pues en noveno recuerdo mucho que una profesora de ciencias sociales nos recomendó leer La Franja Amarilla. Sí, William Ospina. Exacto. Y tal vez no desarrollé tanto la lectura en ese ámbito por el ámbito escolar, o sea, considerar también que puede ser como una obligación, como un deber,
Sin embargo, pues lo leí, traté de conceptualizar algunas palabras que en ese momento todavía no entendía. Claro, no entendía uno. A esa edad no. Y ahorita me parece maravilloso como volver a retomar esos libros, esas lecturas y decir, listo, ya las puedo comprender, ya las puedo aplicar a mi entorno, hacer una práctica un poco más sana. Y con el profe de ética, entonces él nos recomendó muchísimo a Mario Mendoza. Sí. Él es un fan bastante... el profesor es fan de Mario Mendoza. De Mario Mendoza, claro. Y el primer libro entonces que leímos fue el de La melancolía de los feos. Sí. Y es un libro que a mí me marcó demasiado. O sea, yo me reconozco un poco con Alfonso Rivas porque de alguna forma había una frase que el profe nos decía mucho y era: los feos somos más. Sí, señor. Y enfatizaba mucho con Alfonso porque Alfonso era un personaje jorobado, aislado, no tenía amigos, entonces se hacía amigos con animales, con las moscas, con las arañas, con cualquier tipo de insecto que pudiera encontrar. Lo capturaba y sentía como una afinidad con ellos por la misma condición que él sufría. Entonces, a medida que se iba desarrollando este libro, me fui dando cuenta que tanto los personajes como el tipo de narrativa que tiene un libro lo induce a uno como a reconocer también que el entorno en el que uno vive puede ser un poco agresivo, pero siempre hay una posibilidad de cambio. Y eso es lo que le sucede a León Soler, un amigo muy profundo de Alfonso Rivas en este libro, ¿no? Después de este empecé a leer Aquelarre. Aquelarre, sí. Y bueno, Mario Mendoza como que tiende un poco a conectar con sus historias. Y en Aquelarre aparece un personaje bastante llamativo que se llama Frank Molina. Y aparece como en una saga sin orden, ¿no?, de libros. Lady Masacre, La melancolía de los feos, precisamente. Creo que también aparece en Buda Blues. Y me gusta muchísimo la narrativa que tiene Mario Mendoza, precisamente. Porque lo introduce mucho en el mundo de Bogotá y es un mundo un poco distópico, un poco caótico, y yo desde que tengo memoria siempre he querido a Bogotá, siempre la he querido y me encanta. Ese es el contexto, digamos, donde se desarrollan principalmente las novelas de Mario Mendoza. Ya que menciona a los feos, hay un cuento muy especial que le recomiendo de Mario Benedetti. Se llama así La noche de los feos. Una selección de sus cuentos, el uruguayo Mario Benedetti. Bueno, a propósito, se llama también Mario sí. Mendoza, y como Mario, nuestro control master, que está también celebrando hoy el Día de la Radio. Bien, hombre, y eso llegó, Leonardo, ¿eso usted cree que le ayudó, le auscultó, le avaló las ganas de estudiar esta licenciatura en recreación, o cómo fue el cuento? Bueno, el tema con la licenciatura en recreación empieza ya aproximadamente hace 2 años, porque, bueno, yo salí a estudiar y era o trabajar o estudiar. Y bueno, afortunada y desafortunadamente consideraría yo que trabajé, porque fue cuando me di cuenta de que necesitaba salir de un ámbito y tener una oportunidad para expandir mis conocimientos, mis horizontes, ¿no? Y durante esos 2 años en los que estuve trabajando, siempre intenté aplicar a la universidad pública. La universidad pública se me hace que de este lado del mapa es un mundo maravilloso. Sí. Es bastante increíble, sí. Tanto la gente que uno conoce como los profesores y todo el círculo en general que permea la universidad. Y bueno, he de confesar que no era mi primera opción la licenciatura en recreación. Sin embargo, suele suceder, sí. Sin embargo, pues bueno, al leer el pensum de la licenciatura en recreación me enamoré totalmente. Pues tenía programas que tienden también como una conexión a lo artístico, y en mi familia hay docentes también, hay profes. Entonces... usted tenía ya ese referente ahí. Exacto. Tener esos modelos y esos ejemplos a mí me parecía algo increíble. Ya fue en además la adolescencia. De su maestro de ética, el que le enseñó a leer. Exactamente. En términos, pues, por el gusto. Sí, y eso
siempre. Entonces, desde esos referentes hasta este momento, me he sentido muy enamorado de la docencia. Y entonces llegó a recreación finalmente por carambola, digámoslo así. No, y principalmente porque, bueno, yo soy una persona que le gustan las complicaciones, ¿no? La física, la matemática, la química, la ingeniería, considero que son retos que uno mismo se pone para dar solución a problemas concretos, ¿sí? Y llegué a la licenciatura de recreación porque precisamente no me quería encasillar. O sea, pensando en la docencia, no me quería encasillar a simplemente llegar a un aula a dictar. Ajá, a ser dictador de clase. Exactamente. Y al llegar acá, pues, sino a ser generador de movimiento, generador de eso que usted también tiene en su espíritu, de mover el mundo, las ideas, el cuerpo, la creatividad. Claro, y entonces en ese punto y bajo esa primicia he de mencionar que al conocer la licenciatura en recreación, después de haber estudiado el pensum, yo quería como seguir con el tema de la química, la física, la matemática, las ciencias sociales, sin embargo generando movimiento, que no sea algo estructurado en el que buenos días estudiantes, me trajeron tarea, todos sentados, como el respeto al adultocentrismo, y no. Entonces yo me gustaría también entonces en ese sentido interactuar. Exacto, que explorar el mundo a partir de la práctica. Y hay una frase de Aristóteles que es uno aprende aprendiendo, ¿no? Investigando. Y eso me parece bastante importante, porque entonces mencionaba que en la licenciatura en recreación hay como una conexión, no sé si distante o muy profunda, con las artes escénicas, las artes circenses, con el movimiento, precisamente con la motricidad, con el desarrollo de habilidades que le permitan a diferentes tipos de población tener una oportunidad y vivenciar experiencias que sean significativas. Bueno, muy bien, Diego Leonardo. En los 3 semestres que ya lleva usted aquí cursando, se le ha notado, no lo digo yo solamente, porque ustedes son verdaderamente los protagonistas de la vida universitaria. Y en este caso, este programa tiene unos protagonistas que no somos quienes lo realizamos, sino efectivamente ustedes, los estudiantes. Antes de irnos a la segunda sección, decía que usted ha tenido una característica como de liderazgo dentro de su grupo. ¿Cree que eso también se lo dio, su acceso a la lectura y a las ideas? No, verdaderamente no. Yo creo que tengo una conexión. Me gusta generar conexiones reales, vínculos profundos con las personas, y asimismo como tratar de sustentar apoyo entre todos, crear comunidad, crear como mediación y ser imparcial en esos temas. No me gusta como si estoy en un grupo, la distancia. Y entonces, si no fue la lectura y todo eso, ¿de dónde cree que le viene esa actitud de liderazgo? Porque no es una posición que quiera asumir, sino que está con usted, se le nota con natural a su ser. Bueno, verdaderamente no sabría explicarlo. Bueno, qué bueno, hay que seguirlo buscando. Bueno, y también mencionó el arte circense. De eso, sobre todo de eso y del ejercicio circense, vamos a hablar en la segunda sección. La segunda sección se llama Cuerpo, Cultura y Vida. En Edufísicamente, Cuerpo, Cultura y Vida. Continuamos aquí con Edufísicamente, el programa de la Facultad de Educación Física, y que visibiliza todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos en nuestras 3 licenciaturas. Repito, la licenciatura en Deportes, la licenciatura en Educación Física y la licenciatura en Recreación. Aprovecho este espacio, nuestro primer episodio del 2026, para que quienes nos estén escuchando, entonces pues se comuniquen con nosotros, ¿sí?, a nuestro programa, y pues allí
los micrófonos están abiertos, la cabina radial de la Pedagógica Radio también está abierta para que venga y visibilicemos, demos a conocer los semilleros en los que estamos, los grupos de investigación, las dificultades, los problemas que sentimos, que vivimos, y también las posibles soluciones. Así pues que este programa no es de quienes lo realizamos aquí con los guiones y con la parte técnica, sino es de los protagonistas, los maestros, los docentes, los y las estudiantes de estas 3 licenciaturas. Así pues que fácilmente comunicarse con nosotros. Estamos hoy celebrando, esta sí es una celebración de tener aquí precisamente ahora los protagonistas, el estudiante Diego Leonardo Sánchez Bejarano, pero también estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, y en particular en Colombia no hay que olvidar, como alcanzábamos a decir, la primera emisora radial que se llamaba La Voz de Barranquilla, inaugurada un 8 de diciembre de 1929, y se la creó el señor Elías Pellet Buitrago. Tenemos un audio precisamente aquí gracias a Mario, nuestro control master. Escuchemos entonces. En la Pedagógica Radio celebramos el Día Mundial de la Radio. En Colombia, la primera emisora oficial comenzó formalmente el 5 de septiembre de 1929 con la emisora HJN, creada por el Estado durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Funcionaba desde Bogotá y su programación era principalmente cultural, educativa y musical, pensada para una élite urbana que tenía acceso a los receptores. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Y bueno, este año 2026 nuestra emisora La Pedagógica Radio cumple 10, ¿cierto? Una década, 2 quinquenios que ya tenemos a cuestas, y bueno, qué lindo hacer parte de este proyecto sonoro de nuestra Universidad Pedagógica y construyendo cultura, construyendo memoria, que es muy importante. Bueno, en esta sección Cuerpo, Cultura y Vida, Diego Leonardo, entonces hablamos ya inevitablemente, pues está también la parte de la que abordamos en la sección anterior de la faceta de nuestro invitado, pero de sus saberes y de sus quehaceres. Entonces usted sabe bastante de circo y practica también el malabarismo. Cuéntenos desde cuándo empezó todo esto, Diego Leonardo. Claro, cuando era más chico, mi hermano solía llevarme con él a las salidas que él hacía con sus amigos, y sus amigos se reunían a jugar con diferentes juguetes. A mí me llamaban muchísimo la atención y a veces lo intentaba, sin embargo me daba mucho miedo. ¿Cuál es, por ejemplo, el diablo o el trompo? El diablo. El diablo fue el primer juguete que yo vi. Claro, sin embargo en ese entonces mi hermana no se dedicaba como tal al malabarismo, sino que en su tiempo libre precisamente practicaba pues otros deportes extremos, digamos el BMX, el skate. Y antes de sentir una afinidad profunda con el circo y con el malabarismo, sentí una afinidad profunda por el skateboarding. Y creo que todo ese tipo de prácticas a día de hoy se siguen manteniendo como dentro de las cosas que quiero realizar, y cosificar, pues no, unir dentro de un mismo conjunto. Entonces fui creciendo y cuando empecé a desarrollar habilidades con el skate, también me empecé a interesar mucho más como en el malabarismo. Y a veces en el Parque Fontanar del Río estaba con mis amigos, y las personas que practicaban tenis dejaban sus pelotas por ahí. Para acercarse y pedirles el favor si de pronto
nos podían hacer el favor de prestarnos y practicar un tiempito con las pelotas. Y entonces ahí empezó. No tenía ningún tipo de conocimiento y siempre había visto a mi hermano jugar con sus medias o con los limones o con las naranjas, hacer malabares. Y creo que de ahí tomé parte de referencia ante los malabares. Después fui creciendo otro poquito y los amigos que tenía en ese entonces empezaron a desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, que el slack, lo que vendría a ser la cuerda floja, algo así. Ah, sí. Es una práctica similar a la cuerda floja. Sí, aquí tenemos dentro de nuestros estudiantes, debe estar en sexto, si no estoy mal. Estuvo aquí en estos micrófonos, sí, señor. Alex Camargo. Alex, sí, señor. Bueno, entonces... También estuvo por ahí, por ese mundo de los malabares. Sí, claro. Y creo que se vivencia muchísimo en la recreación. También en las públicas he visto, en la nacional, por ejemplo, cada tanto hacen talleres de circo, acro sport, acro yoga, hula hoops. Entonces, bueno, con los compañeros, con los amigos que han venido desarrollando estas habilidades, también me han venido compartiendo sus conocimientos, sus saberes al respecto, y fue ahí entonces en donde me empecé a enamorar cada vez más. Cabe mencionar que el circo también une a las personas. Se conoce muchísimo porque sí, claro, sí. hay un sentimiento de comunidad también, ¿sí? Si yo no sé, por ejemplo, sacar un truco con una numerología determinada, porque eso también sí existe en el malabarismo, en el circo, pues otra persona que sí tenga un concepto más abierto, le más puede amplio, ayudar. Entonces se vuelve un ambiente de solidaridad, de colegaje, de coaprendizaje. Sí, y eso me parece algo maravilloso. Cuando yo digo en esta sección que vamos a acudir a sus saberes y a sus quehaceres, yo lo hago obviamente desde mi completa ignorancia. Cuéntenos, aparte de enumérenos, incluyendo los que nos han mencionado, qué tipo de, ¿cómo se llama eso?, de líneas o de especialidades hay en el malabarismo. Hay infinidad, como puedo entender, pero claro, ayúdenos a nuestra audiencia y a personas como yo que ignoramos completamente eso. Algunos de esos que usted conoce, que ha practicado. He practicado el acroyoga. Cuéntenos un poquito del acroyoga. ¿Es acrobacia en una cuerda? No, yo lo saco desde la ignorancia para ponerle un poquito de... El acroyoga entonces es una práctica, puede decirse deportiva, sí, que nutre muchísimo al cuerpo, porque en principio es como las figuras humanas, ¿no? Y el portoreo y el ligero son dos conceptos que se manejan. Una persona es portora y otra persona es el ligero, ¿no? ¿Y qué significa ser portora y ligero? Portor es... pensémoslo en términos de una construcción. Sí. El portor son los cimientos. Ah, ya. Y el ligero, digamos que son los pisos que se van agregando, ¿sí? Pueden haber torres humanas de hasta 6 pisos. Ah, sí. En España también se practica mucho esto de las torres humanas, sobre todo en una población que se llama Tarragona. Claro. Y todo eso viene... Yo no sabía que se denominaba así. Hacer un compartimiento de saberes también, claro, de prácticas. Sí. Bueno. Y fuerzas, equilibrios y todo, claro. Sí, también se maneja entonces muchísimo la parte de el equilibrio, y la confianza también. Sí. Uno debe confiar muchísimo en su portor, y el ligero debe tener un comportamiento lo más estático, digamos, posible. Esa vendría a ser una bueno, ya aprendimos algo. Otra. ¿Qué le llaman? ¿Otra disciplina? ¿Otra técnica? ¿Otra línea? Otra habilidad. Otra habilidad dentro del malabarismo. Sí. ¿Cuál otra se le ocurre en este momento que pueda enseñarnos? Que yo he practicado jugar los malabares con las clavas y con todo tipo de juguetes. Puede ser, las disociaciones son muy importantes dentro del circo, dentro de los malabares. Entonces creo que la mayor cantidad de objetos que yo he podido disociar al mismo tiempo son... ¿Cuántas clavas, por ejemplo? No, 3 clavas. 3 por clavas. El momento 3 ¿Y pelotas? Pelotas 4 y aros 4 también. Entonces
a eso se refiere el término de disociación, utilizar un objeto diferente para mostrar un truco diferente, puede ser, en diferentes numerologías. Las numerologías en los malabares también hay que mencionarlas, y es que los trucos también tienen nombres, pero los nombres se guían más por la numerología. Por los números, sí. Entonces, un pase cruzado hacia la otra mano es un 3. Un pase vertical paralelo es un número 2. Un pase hacia la otra mano de forma horizontal y paralela también es un 0. Ajá. Y todos estos números se utilizan constantemente. Entonces, entre más se sube la técnica, muchas más combinaciones y variables se pueden otorgar. Sí, sí, sí. Claro, y como nos dijo usted anteriormente, pues recordando a Aristóteles, eso se aprende es aprendiendo, es decir, aprender haciendo. Aprender. Eso no es Exacto. como yo lo estoy intentando hacer aquí, quiero aprender conversando, no. Eso es en la práctica. Oiga, he visto en algunos lugares de Bogotá y en algunos, publicaciones de circos del mundo, que hay una práctica que se me hace parecida a las clavas, pero es con machetes. Sí, y eso lo quería mencionar, ¿no? La mayoría de practicantes del circo tienen sus estudios formales, los otorga el Instituto Juan Bosco y otras carpas de circo a nivel mundial, nacional, internacional. Pero algunos de estos practicantes, que aunque tengan su título, trabajan casi siempre desde la informalidad. Ah, sí. Y también se utilizan las clavas de fuego, ¿no? Ah, sí, señor, también. Son prácticas llamativas que más que todo se realizan claro, en el son paro. espectaculares en el caso del fuego y de los machetes. Sin embargo, también hay que mencionar que hay personas que utilizan machetes sin filo precisamente para evitar alguna lesión, Sí. ¿no? Y dentro de todo el circo también las prácticas tienen que ser muy cuidadas y supervisadas de algún modo, ¿no? Entonces, esto de los machetes con el malabarismo, sí, con machetes, yo he practicado con cuchillos, ¿sí?, también, y no es muy distante, sin embargo, sí hay que generar habilidades previas. Claro, sí. Por lo menos entonces póngale cinta a la parte del filo para que, por favor, mientras usted... Evitar accidentes. Claro, sí, sí, no, y eso todo lo hace en la práctica. Así que cuando usted vio el pensum de la licenciatura, entonces encontró también circo. Y eso entonces hizo que, eso es lo mío. Sí, claro, porque el generar movimiento. Esos conocimientos previos que usted ha traído en todo sentido de los diferentes espacios académicos, digamos, que va a haber, que ha venido viendo, pero también entonces dijo, aquí voy a complementar estos saberes. Exactamente, hay una oportunidad, precisamente como mencionaba, de expandir los horizontes. Y no expandir los horizontes solamente de una forma teórico-práctica, sino más bien también llevando estos horizontes a la acción, ¿no? Fuera de la universidad, fuera de el trabajo, fuera de otros ambientes, ¿sí? Y enseñar eso mismo también me produce cierta satisfacción, cierto placer, que otra persona tome estos conocimientos, los apropie mientras estamos compartiendo, ¿no? Sí. Me parece algo bastante Dice lindo. Usted, Diego Leonardo, el trabajo y el compartir, el enseñar. ¿Cómo está haciendo eso usted actualmente? El trabajo y el compartir, el enseñar. ¿Dónde lo hace? ¿Con quién lo hace? Bueno, otros datos, otra información, y es que hay distintos colectivos alrededor de Bogotá que se dedican precisamente a enseñar. Se hacen talleres, se hacen cursos de movimiento, de yoga, de expresión corporal, ¿no? Y algunos de estos se realizan en la Universidad Distrital, en la sede Macarena, o en el Planetario, también como mencionaba en la Nacional. Y creo que estos espacios pues son totalmente abiertos al público, son gratuitos. Quien quiera participar, pues nada más debe acercarse. Sí, uno ve grupos practicando. Exacto. ¿Y usted hace parte de algunos de esos grupos? Algunos sí, y otras veces, coloquialmente, como lo diríamos, en un parchando. Sí. Entonces, me acerco al círculo social, me ven que llego con mis clavas, con mis juguetes, de pronto me dicen,
qué increíble habilidad, ¿no? Y yo trato como también de enseñar un poquito de lo que sé a cada persona que se interesa también, ¿no? Y me parece importante que la voluntad y el interés en aprender algo distinto, porque yo lo considero algo completamente salido de lo común de pronto, es buscar transformar a partir del circo y dar una oportunidad de que las personas mismas se den cuenta de las habilidades que pueden desarrollar mediante los malabares, mediante el circo. Bueno, ¿qué le ha reportado en términos, digamos, de la academia, lo que ha venido haciendo, de las diferentes materias o los diferentes espacios académicos en lo teórico? Ya hemos hablado de lo práctico y todo eso. Teóricamente, ¿qué le ha aportado los diferentes espacios académicos que por los que ha pasado entre primero, segundo y ahora tercer semestre a esos sueños, a esas cosas que también usted ya traía? Digamos que el mismo análisis, pero el mismo análisis ante la sociedad, del pensamiento crítico que se trata de desarrollar en bachillerato, pero ahora mucho más conceptualizado, ahora mucho más en un concepto más grande, más abierto. Y bueno, en estos mismos círculos sociales donde comparto lo práctico que he tenido oportunidad de acercarme con el circo y los malabares, también he tenido la oportunidad de sentarme a dialogar con los compañeros y con los amigos sobre prácticas sociales de organización, ¿no? Organizarnos ¿para qué? Para de pronto movilizarnos, para pensarnos precisamente qué debemos hacer. Eso que decíamos también del liderazgo, ¿cierto? Sí. Sí. Y dentro de la pregunta y lo que nos está contando Diego Leonardo, esos aportes de la academia en términos teóricos, ¿cómo cree que le fortalecen esto que está hablando y también las prácticas previas, los conocimientos previos? Hay textos que eso sí, hemos leído. Porque me está hablando como de la agremiación y todo eso, pero eso ahora en términos de la fundamentación teórica. Bastantes referentes, bastantes autores. Diego Fusarini, Alberto Martínez. Se me van escapando varios por ahí. Corrientes de la pedagogía. Sí. A mí me gusta muchísimo la Escuela Nueva. La construcción de... Si alguien más joven que yo o con un pensamiento un poco menos maduro que yo se acerca a mí, yo voy a tratar también de traspasar los conocimientos que previamente he obtenido. Y esto precisamente lo practica la Escuela de María Montessori, sí, ¿no? Que todo debe estar al alcance de todos. Es un enfoque también que tiende a la participación, a lo activo y a lo colectivo. Me gusta muchísimo estos conceptos de participación y colectividades que se van formando. Claro, importante porque siempre cuando entrevistamos aquí estudiantes que son la razón de ser de la universidad y también de este programa, entonces les hacemos caer en cuenta a nuestra audiencia, porque esto lo van a escuchar sus papás, sus hermanos, pero también los padres de familia y familiares de nuestros compañeros, es que veamos la recreación no solamente en términos del hacer, sino también del investigar, del componente teórico, metodológico, epistemológico, etcétera, etcétera, y que se valore esta licenciatura que va a cumplir en particular la nuestra, la de la pedagógica, 20 años, ahora está en el mes de abril, ¿cierto? Es importante que se sepa que esto sí se fundamenta teórica, históricamente, ¿verdad, Diego? Claro que sí. Bueno, considero que la recreación tiene un campo de estudio bastante profundo y se relaciona muchísimo con prácticas tanto culturales como sociales y educativas. Sí, señor. Bueno, estamos entonces aquí en Edufísicamente y vamos con nuestra tercera y última sección. Esta se llama Ocio y Tiempo Libre.
en Edufísicamente, ocio y tiempo libre. Con mucha alegría le comentamos a toda nuestra comunidad educativa que este año 2026 se cumplen 20 años de la licenciatura en recreación de la Facultad de Educación Física de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. En el mes de abril se estará realizando una programación especial para festejar estas 2 primeras décadas de la licenciatura, esta misma que viene creciendo y expandiéndose a partir de los programas de profesionalización que se vienen realizando en diferentes poblaciones, particularmente, podemos hablar de Suezca, Bogotá, La Mesa y también en Fusagasugá. Igualmente es motivo de celebración, además de de los 20 años de nuestra licenciatura en recreación, celebrar la inauguración. Ya en esta semana estuvo el señor rector en nuestra sede de Valmaría haciendo la inauguración oficial, la entrega oficial del nuevo comedor, del nuevo restaurante de nuestra sede de Valmaría, lo que busca pues aportar mejores condiciones de asepsia y condiciones también locativas y en general, contribuir al bienestar de nuestros estudiantes de las 3 licenciaturas de la Facultad de Educación Física. Esto tenemos para contarles en nuestra sección Ocio y Tiempo Libre. Ya las estrenó nuestro invitado, ¿no? Las instalaciones. Sí, mencionar que están bastante adaptadas, son muy bonitas. Quedó un espacio agradable para compartir con el resto de compañeros. Bueno, muy bien, entonces hasta aquí este primer episodio de esta nueva temporada 2026 de Edufísicamente, agradeciéndole al equipo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes, Luis Bautista en las comunicaciones, Dubán Cárdenas también en las comunicaciones, Mario Enríquez en el Control Master y Alejandro Sepúlveda, coordinador general de esta nuestra emisora, la Pedagógica Radio. Hasta siempre. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.